quiero nada más enfatizar un poco sobre el último, de accesando a la fuente. ¿Ya lo tiene alguien? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Ok, las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿De quién procede las riquezas? De Dios. Él es la fuente. Amén. Dios es la fuente. Y luego dice también: mío es el oro y mío es la plata. O sea, y luego el Salmo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces entendimos que Dios es la fuente. Entonces el tema del domingo pasado se llamó accesando a la fuente. Es como conectando una clavija a una corriente, ¿sí? Accesando. Y dijimos el domingo que habían 5 principios para la abundancia. 1, las promesas son nuestra herencia. Perdón, la provisión de Dios está en sus promesas, dijimos que era la 1. La provisión de Dios está en sus promesas. Y la número 2 es: las promesas de Dios son nuestra herencia. Nuestra herencia. Amén. La número 3 es: las promesas son la expresión de la voluntad de Dios. Voy rápido porque ya las di el domingo. La 4 es: todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros hoy por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y la número 5 es: el cumplimiento de las promesas de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de que cumplamos con las condiciones. Eso fue lo que hablamos el domingo. En cuanto a el tema de la abundancia y el subtema de accesando a la fuente. Entonces, déjame comenzar hablándote del subtema de la abundancia de Dios de hoy. Es recibiendo la promesa. Recibiendo la promesa. De hecho, este es el último estudio en cuanto a la abundancia de Dios, si es que logro terminarlo. De vuelta quiero decir esto: me doy cuenta que la información es muy importante. Muy importante. Y nosotros debemos de entender que Dios nos quiere informar para formarnos, porque la información nos forma. Necesitamos ser formados de acuerdo a la palabra de Dios, porque ese es el deseo de Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros somos formados a la imagen del unigénito Hijo de Dios, Romanos 8:29. Y necesitamos entender esto, necesitamos ser formados, y lo que nos forma es la palabra de Dios. Por eso al escuchar la palabra de Dios necesitas tratar de retener lo más que puedas, escribir otra parte, pero estar constantemente meditándola, reflexionándola, estudiándola. No nomás seas cristiano de templo, no nomás seas cristiano de templo. Date un tiempo con Dios, date un tiempo con su palabra. Medítala, estúdiala, reflexiónala, para que puedas sacarle el mayor provecho. Entonces hay una promesa triple para 3 condiciones, ¿sí? Y de hecho yo iba a comenzar haciendo preguntas, pero bueno, ya empezamos así. Entonces hay una promesa triple para 3 condiciones. Y esto lo miramos en Salmo 34, 9 y 10. No sé cuántos se acuerdan. Salmo 34, 9 y 10 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Verso 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces quiero que en su Biblia, si puede y quiere, subraye, dice: nada falta a los que le temen. Subraye en su Biblia: nada falta a los que le temen. Verso 9:
Y en el verso 10, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta de ningún bien, que es casi lo mismo. ¿Sí? No tendrán falta de ningún bien. Salmo 84, versículo 11, viene el tercero y dice la palabra de Dios: porque sol y escudo es Jehová Dios. Dice: gracia y gloria dará Jehová. Y luego subraya en su Biblia: no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Súmelo un poquitito. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces vemos de estos tres versículos, Salmo 34, 9, dice, y leímos, y creo que ya lo tiene usted subrayado en su Biblia, que a los que le temen, nada, dice, pues nada falta a los que le temen. Entonces, si usted está anotando, anote esta primera cosa y luego va a anotar la segunda cosa y luego la tercera cosa. Nada falta a los que le temen. Y la segunda en el verso 10, que dice: los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y la tercera en el Salmo 84, 11: no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no quitará el bien. Entonces, quiero que observe que esta es una promesa triple, porque habla de tres cosas. La primera cosa de la que habla es de que no va a haber falta de nada. Diga conmigo: no va a haber falta de nada. ¿Ok? La segunda cosa es de que no tendremos falta de ningún bien. No tendremos falta de ningún bien. Y la tercera es que Dios no va a quitar el bien a los que andan en integridad. Dios no nos va a quitar el bien. Dios no nos va a quitar nada bueno, nada que necesitamos, nada que es para nosotros, nada que es de nuestra bendición. Esto es importante saberlo. ¿Sí? Entonces, note cómo hay tres cosas: nada falta, no tendremos falta de ningún bien, y la tercera en el Salmo 84, 11, que Dios no quitará el bien. Ahora, quizá usted piense: el pastor está siendo repetitivo. Sí, porque necesito que se te filtre. Estas tres cosas son distintas. Una habla de que nada falta, nada. La otra habla de que no tendremos falta de ningún bien. La otra de que Dios no nos va a quitar ningún bien. Pero estas tres cosas tienen tres condiciones. La primera, la condición es de que note, esto es importante, a los que tienen temor de Dios. La segunda es a los que buscan a Jehová. La tercera es a los que caminan o andan en integridad. Tres condiciones. Dios dice: si tú me temes, no tendrás falta, nada te va a faltar. Y luego Dios dice: si tú me buscas, no tendrás falta de ningún bien. Por eso el Salmo 23 dice: el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sí? No tendrás falta. Entonces Dios dice en el Salmo 84: si tú andas en integridad, si tú caminas en integridad, si tú eres íntegro, si tú eres completo, si tú eres honesto, si eres verdadero, a estos que les dijo: no te voy a quitar ningún buen bien, nada bueno te voy a quitar. Entonces es una promesa triple con tres condiciones. Con tres condiciones. Ahora, algo bien importante que notar aquí, y te lo dije en uno de los 5 principios de la abundancia, es que
La abundancia o las provisiones de Dios están en sus promesas. Entonces Dios, ¿qué te da Dios? Dios te da una promesa. Y te dije el domingo que la razón por la que Dios no te da las cosas así nomás, sino con una promesa, y tú accesas a esa promesa por fe bajo las condiciones. Tú accesas a esa promesa por medio de la fe con las condiciones. Si Dios no trabajara de esa manera y Dios nos diera todo lo que necesitáramos, nadie estuviera aquí. Porque de todos modos, si miras a tu alrededor, el domingo se llena y hoy no. Entonces quiere decir que hay personas que pues no le dan prioridad, quizá, no sé. Entonces Dios nos da esto de esta manera porque esto es lo que necesitamos, porque Dios nos conoce, porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces Él nos trabaja con nosotros de esta manera. Nos da promesas, pero para que esa promesa se llene o se cumpla, necesitas tener fe para recibirla, porque Dios es espíritu y todas las promesas son espirituales, porque primero es lo espiritual y luego lo material. Lo material viene o nace o es producto de lo espiritual, porque todo lo que se ve creado de lo que no se ve. Lo espiritual se ve, perdón, lo material se ve, lo espiritual no se ve. Entonces, si agarráramos Hebreos, donde dice que todo lo que se ve fue creado, lo que no se ve, tendríamos que decir que todo lo natural, lo material, fue hecho por lo espiritual. ¿Sí? Para entenderlo. Entonces, Dios es como, no sé si sabes, cuando hay una altura muy alta, cuando hay una altura muy alta, por ejemplo en las montañas, en los cerros hay un nivel de altura muy grande, ahí neva. ¿Sabes por qué neva? ¿Ah? Porque a esas alturas la temperatura es otra. Y entonces casi podríamos pensar que del cielo cae nieve, pero que a muchos lugares que están muy bajos no cae la nieve, porque en el transcurso de caer del cielo a la tierra, la nieve se convierte en ¿qué? En agua. Pero en los lugares altos, donde la temperatura todavía alcanza, les cae la nieve, y por eso es que les cae la nieve. Entonces, del cielo, podríamos decirlo de esta manera, cae nieve. Cuando llueve, cae nieve. Nada más que la nieve solamente cubre lugares donde están lo suficientemente alto para recibir la nieve. En los lugares que no, esa nieve se diluye y se convierte en agua. Igual, del cielo, todo del cielo, porque todo proviene del cielo. Todo lo que proviene del cielo es espiritual. Y de lo espiritual se produce ¿qué? Lo material. Entonces Dios te da promesas. Por eso necesitas la fe. La fe no se ve, la fe es espiritual. Por eso necesitas la fe, porque la fe es con lo que accesas a lo espiritual. Entonces Dios te da promesas, y tú esas promesas las recibes por medio de la fe, porque son espirituales, porque no se ven. Pero fe es tener la confianza en que Dios ya te dio aquello que dijo que te iba a dar, y que es cuestión nada más de que tú lo recibas. Y tienes ahí la palabra de Dios embargada, o ¿cuál es la palabra correcta? Empeñada. La Biblia, todas las promesas en la Biblia son la palabra de Dios empeñada. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hebreos dice: imposible es que Dios mienta. Entonces tenemos esa palabra empeñada de parte de Dios, y Dios nunca va a dejar de cumplir su palabra. Ahora, es muy importante entender esto. Primero, déjate llevo unos textos. Jeremías 7:23, prontito por favor. Jeremías 7:23, si me lo buscas por favor. Entonces ya establecimos que la fuente es Dios. La fuente es Dios, ¿sí? En Jeremías te dije 7:23. ¿Qué es lo primero que dice? Nota, fíjate lo que dice:
escuchad mi voz. Cada vez que leemos la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. A ver, otra vez. Cada vez que leemos la Biblia, estás escuchando la voz de Dios. Entonces es importante que escuchemos a Dios. ¿Sí? Es importante que escuchemos a Dios. Josué 1:8, prontito. Si estás ahí me dices amén. Estamos estableciendo nada más la introducción. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a qué. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? ¿Cuántos quieren hacer prosperar su camino? ¿Cuántos? Entonces necesitamos entender que el prosperar nuestro camino tiene que ver con escuchar la voz de Dios y tiene que ver con leer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y poner por obra, hacer lo que dice Dios que hagamos. Ahora, siguiendo esa misma línea de pensamiento, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26, está una parábola de los dos cimientos. Y en la parábola de los dos cimientos dice Jesús hablando que dice: el hombre que oye mis palabras y las pone por obra, lo consideraré a un hombre sabio y prudente que hizo su casa sobre la roca. Y después de eso dice que el hombre que oye mis palabras y no las pone por obra, lo consideraré a un hombre insensato. Necesitamos entender algo especial. Tanto uno como el otro oyen las palabras. Tanto uno como el otro oyen las palabras o la palabra de Dios o leen la Biblia. Esto es importante que lo entendamos. El primero oye y las hace, el segundo oye y no las hace. Entonces es importante que entendamos esto. Tú puedes oír sermones, puedes leer la Biblia, puedes ver prédicas, todo eso. Pero ¿qué tanto haces de lo que tú estás oyendo? Porque no se trata tanto del saber, sino del hacer. ¿De qué forma o de qué manera te ha formado o te ha transformado aquello que tú has escuchado? ¿En qué has cambiado durante el tiempo en que has estado expuesto a la predicación de la palabra de Dios? Porque en la Biblia, a través de toda la Biblia, más en el Nuevo Testamento, nosotros vemos claramente la transformación de los hombres que caminaron con Jesús. No fueron los mismos. Tuvieron un encuentro con su palabra y sus vidas fueron cambiadas. Pregunto, ¿mi vida es cambiada al tener un encuentro con su palabra? ¿Y en qué forma? ¿Y en qué manera? ¿Y a qué nivel? Es decir, ¿qué tanto provecho yo le he sacado a esto? ¿Qué tanto efecto ha tenido en mí lo que yo he escuchado? Es importante entender esto, porque me di cuenta que en la parábola de los dos cimientos, Jesús habla y dice el hombre que oye mis palabras y no las pone por obra. Y luego el insensato, luego el otro, el hombre que oye mis palabras y las pone por obra, sabio. Entonces vemos que la sabiduría y la necedad o la insensatez no necesariamente tiene tanto que ver con las personas, sino con lo que las personas hacen. ¿Quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero escucha, oír la palabra de Dios y hacer lo que ella dice te convierte en sabio, porque recibes la sabiduría de Dios.
El oír la palabra de Dios y no ponerla por obra te convierte en insensato, porque desechaste el consejo de Dios. Y dice la Biblia: por cuanto desechaste mi consejo, o me desechaste a mí, yo te desecho a ti. Entonces ahí te va otra, ahí mismo en Mateo capítulo 13. Si estábamos en el 7 de los dos cimientos, nota lo que el 13 dice. El 13 habla acerca de 4 clases de corazones o de personas. Una, el que hoy dice: el sembrador salió a sembrar y sembró, ¿dónde? Junto al camino. 1, 2, en espinos. 3, ¿en dónde? En pedregal. El cuarto, en buena tierra. ¿Sí? El 13 comienza hablando del sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en sobre. Pero nota, cuando se comienza a dar la interpretación de esa parábola, quiero que vayas ahí por favor al 13, 19, prontito por favor. 13, 19, quiero que vayas ahí. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Qué dice? Entonces nota. Aquí tiene que ver con qué? Con oír. En Jeremías Dios dijo: oíd mi voz y seré vuestro Dios. En Mateo 7, en la parábola de los 2 talentos, Jesús dijo que ambos oían. Y aquí en la parábola del sembrador dice que la primera clase de semilla cayó en un corazón donde la persona ¿qué? Oye, pero ¿qué? No la entiende. ¿Y sabes qué pasa cuando tú oyes algo y no lo entiendes? Lo pierdes. Lo que tú oyes y no entiendes, lo pierdes. Y esto habla de una clase de persona: los que oyen y no entienden, y se van de aquí sin saber nada porque no entendieron. Ahora, el verso 20, ¿qué dice? Nota, la segunda clase es los que oyen la palabra y en el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Entonces todos sabemos que sin raíz nada puede germinar. Te decía en días pasados que sin relación no hay concepción, y sin concepción no hay fruto. Oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Entonces vimos que el número 1 es el que oyó la palabra pero no la entiende. Número 2 es el que oye la palabra, la recibe con gozo, pero no tiene raíz. ¿Qué dice el 21? Sígale, ¿cuál es el otro? Note, el de espinos, ¿qué dice? Chécate, fíjate. El que fue sembrado junto al camino oyó la palabra pero no la entendió, la perdió. El que fue sembrado en pedregales oyó la palabra, la recibe con gozo, no tiene raíz, la perdió. El que oye la palabra, el que fue sembrado entre espinos oye la palabra, pero ¿qué? Afán, tiene afán, tiene afán. ¿Alguien me puede definir la palabra afán? ¿Sabes cuál es el problema del afán? De que el afán siempre es producto de incredulidad. Escucha, el problema del afán necesariamente no es necesariamente el afán, es de dónde proviene la fuente del afán. Si yo trabajo y no vengo a la iglesia o no busco de Dios porque estoy afanado, esto quiere decir que estoy afanado porque no creo que Dios me pueda suplir mis necesidades. Entonces, el afán es producto de incredulidad.
y de duda. Entonces la incredulidad y la duda producen afán. Y esta persona oye la palabra, pero como tiene afán, el afán, la incredulidad y la duda no pueden cohabitar con la palabra. No te permite oír su voz, porque te está hablando la deuda, porque te está hablando la carencia, porque te está hablando la necesidad, porque te está hablando el hambre, te está hablando la sed, te está hablando la desnudez y te está hablando todas las cosas que necesitas. En lugar de estar oyendo la voz de Dios, estás oyendo. Y lo que escuchas es lo que te forma. Y lo que te forma es en lo que te transformas. Y en lo que te transformas es lo que manifiestas. Qué tremendo esto. Dije, qué tremendo esto. Por eso vemos, hermanos, que en lugar de estar en la iglesia oyendo la voz de Dios, están oyendo la voz de otras cosas. ¿Sabes por qué le vino la maldición a Adán? Claramente estoy oyendo la Biblia ahorita diciéndome: por cuanto oíste la voz de tu mujer. Ahora no podemos tomar esto como un principio y decir los hombres: si yo escucho la voz de mi mujer, Dios me va a maldecir. No podemos tomar esto como un principio. Pero si tu mujer te incita a pecar, entonces sí vas a caer en esa maldición. Ahora, sí nos conviene escuchar la voz de nuestra mujer muchas veces, porque nuestras mujeres son sabias. ¿Aló? A ver, otra vez, nuestras mujeres son sabias. ¿Dónde están? No vinieron hoy. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, y por cuanto tu mujer escuchó la voz de la serpiente. Eva estaba muy ocupada escuchando a la serpiente, y Adán muy ocupado escuchando a Eva, y nadie estaba escuchando a Dios. ¿Quién escucha a Dios? Dios hablando en todo tiempo a todos los hombres de diferentes maneras, dice la Biblia. Dios habla, pero hay quienes lo oyen, pero no lo entienden. Hay quienes lo oyen, pero no tienen raíz. Hay quienes lo oyen, pero tienen afán. No tienen fe, no le creen. Dicen: sí, el predicador predica así, o el pastor predica así porque él tiene, o porque él esto, porque él lo otro. Y te bajas al nivel humano en lugar de subirte al nivel celestial, entendiendo que no tiene nada que ver con el que lo predica, porque es Dios el que está hablando. Y esto es para todos, es nuestra herencia, y la tenemos hoy por medio de Jesucristo. Mientras Eva estaba escuchando a la serpiente y Adán escuchando a Eva, nadie escuchaba a Dios. Por eso transcurre el capítulo 2, y en el capítulo 3 comienza Dios buscando al hombre. ¿Por qué Dios busca al hombre donde lo había puesto y donde tenía comunión con él? Porque el hombre, aunque estaba en el lugar correcto, no estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántos están aquí hoy? Entonces, vemos que es muy importante escuchar, sí, pero también tenemos que saber qué o a quién es que estamos escuchando. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué voz es la que predomina en ti, en tu vida? ¿Qué voz es la que te manda? ¿Qué voz es la que te gobierna? ¿Qué voz es la que te mueve? ¿Qué voz es a la que obedeces? ¿Qué voz es la más importante para tu vida? Esto es lo que tenemos que determinar. Porque Dios lo dijo claro: escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios.
Ahora rápidamente, porque me quedan algunos 15 minutos, no puse mi reloj, lo iba a poner y se me olvidó, pero no te preocupes. Yo estaba en Josué, me regreso poquito, nada más unas páginas al capítulo 28 y déjame enseñarte esto, porque creo que este es el corazón de la enseñanza de hoy, ¿sí? A quien escuchas determina lo que sabes. Lo que sabes determina quién eres. Quién eres determina lo que muestras o lo que manifiestas. Deuteronomio 28, por favor, prontito. Déjame hablarte de un factor que casi no he tocado en todo el asunto del tema de la abundancia de Dios. Este es un factor muy importante y vamos a llamarle el factor de la obediencia. ¿Cómo se llama el factor? A ver, no los oigo. ¿El factor cómo se llama? Ok, el factor obediencia. Y hay un requisito esencial en cuanto a este factor. Hay un requisito esencial en cuanto a este factor. ¿Ya estás ahí en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1? Ok, gloria a Dios, Dios te bendiga. Fíjate lo que dice. Acontecerá, o sea, sucederá. Esto es algo que es real. Que si oyeres, ¿qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Nota, ¿no te parece un poco como Josué 1:8? A ver, pastor, ¿en qué sentido? No le entiendo. Déjate lo digo, para que veas cómo se parece a Josué 1:8. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y acá dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. Ese es el requisito esencial del factor obediencia. Es decir, ahí nace todo. Oyendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, deseando. Debemos de llegar al punto y al nivel de tener hambre de escuchar la voz de Dios, porque ahí comienza todo. Ahí comienza todo. El requisito esencial en cuanto a la obediencia: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Adán, ¿dónde estás? Estoy acá escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Adán nunca dejó de estar como estaba, simplemente lo que cambió fue sus ojos. Lo que cambió fue su condición. Lo que cambió fue que se escondía para que no lo viera Dios y ya no quería escuchar a Dios. Ahora ahí te va, ¿listos? Del 1 al 14 está enumerado las bendiciones de parte de Dios a los que son obedientes a Él, a los que escuchan su voz, para poner y guardar o poner por obra todo lo, o no todo, pero lo que escuchan. ¿Te acuerdas? En Juan 8:31 Jesús le dice a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis, si vosotros permanecéis en mi palabra, o si mi palabra permanece en vosotros, serán verdaderamente mis. Nota dónde comienza. Nota la cara de un verdadero discípulo y discipulado. Juan 8:31. Fíjate lo que dice. ¿Dónde comienza? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí comienza. Ahí se le da cara a un discípulo. ¿Cuál cara? ¿Cómo? A ver, no entiendo. Se le da la cara a un discípulo. ¿Cómo?
permaneciendo en su palabra. ¿Qué es permanecer en su palabra? De acuerdo a lo que leímos en Josué 1:8 y de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio 28:1, escuchar su voz y guardar y poner por obra sus mandamientos. Pregunto, ¿qué tanto nosotros hemos puesto por obra de lo que hemos escuchado? Nota, si tú todo el año estuviste viniendo al templo, al edificio y escuchaste muchas palabras de parte de Dios en la Biblia, por más mal que sea el predicador, Dios siempre habla. Nosotros somos malos, dice Jesús, pero Dios es bueno. Y de todo eso que escuchaste en los 365 años, voy a ser generoso, son 52 semanas. Vamos a decir que tú viniste una vez por semana, 52 veces tú estuviste expuesto 52 veces en todo este año a la predicación de la palabra. Es decir, en cada predicación de la palabra se lee un verso, un texto o un capítulo. Entonces tú estuviste 52 veces expuesto a la lectura de la palabra de Dios, ajeno a todo lo que el hombre pudo haber hablado, pensado, dicho, manifestado. Todos los que vinieron este año estuvimos expuestos mínimo 52 veces a la voz de Dios. La pregunta es, de esas 52 veces, porque hay 52 semanas en el año, ¿qué puedes tú recordar en este momento que tú digas, Dios dijo esto y yo lo hice? Y tu respuesta a esa pregunta va a ser la respuesta a la pregunta: ¿qué tanto has sido transformado por la predicación en este año? Si vienes, escuchas, te vas. A ver, ¿en qué categoría te pongo? ¿O te pone la Biblia? ¿En el que oyó la palabra pero no tenía raíz? ¿En el que oyó la palabra pero tenía afán? ¿En el que oyó la palabra pero o el que era buena tierra y que oyó la palabra y dio fruto al 30, al 60, 100 por uno? ¿Vas a terminar el año mucho mejor como lo empezaste? ¿O estás en esperanza de que el año que entra va a ser mucho mejor que este? Porque en este en realidad no llegaste a nada y echaste a perder todo un año, 52 semanas, 365 días, y estás esperando que ya llegue el nuevo. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿Echar a perder otras 52 semanas, otros 365 días? ¿O estás esperando un super predicador que venga y cambie tu vida? ¿Por qué te tiene que dar Dios más palabra cuando te ha dado mucha palabra y ni una de su palabra te ha cambiado, transformado? Del 1 al 14 Dios te habla de las bendiciones. Dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres. ¿Sí qué? Verso 2. Todos. Esa palabra sí te está condicionando. Esa palabra sí es sinónimo de condición. Van a venir sobre tu vida todas estas promesas, estas bendiciones. Van a venir sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu negocio. Y luego la condición: para que estas promesas, estas bendiciones caigan sobre tu vida, tu negocio, tu familia, tu matrimonio, tienes que oír la voz de Dios. Tienes que oír la voz de Dios, porque Dios tiene algo que decir en cuanto a cada aspecto y área de tu vida. Entonces, esa es la condición.
Ahora vamos, verso 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová, ¿por qué? ¿Te acuerdas? Si escuchares mi voz, yo seré tu Dios. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, como te lo había jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es ¿qué? Invocado sobre ti. Y ya vas a comenzar a impartir, no a enseñar. Y te hará Jehová sobreabundar ¿en qué? En bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás ¿qué? Wow, esto es lo que debe de estar pasando en el pueblo de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Te pondrá Jehová ¿por qué? Y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo. Sí, otra vez esa sí es una condición, pero tienes que obedecer los mandamientos de Jehová tu Dios, que Él te ordena hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que Él te manda hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Escúchame, ahí te va. Así como el requisito esencial para la obediencia es que oír la voz de Dios. Fíjate bien, verso 15, ¿estás conmigo? Pero acontecerá si no que, nota, oír la voz de Dios y poner por obra lo que Dios te dice te trae bendición. Oír la voz de Dios y no poner por obra lo que Dios te dice te trae maldición. Y es otra vez la parábola de los talentos. Uno fincó sobre arena, se le cayó, mucha ruina hubo. Uno fincó sobre piedra, vinieron los ríos, tempestades, no hubo pérdida. No estás cansado, has perdido, te sientes que has perdido, que tienes pérdidas. ¿No quisieras cerrarle el hueco, el hoyo a esas pérdidas, a esa maldición? Ya te expliqué Gálatas 3, 13 y 14 que Jesús rompió la maldición para traernos bendición. Rompió la maldición. Y esa maldición que Jesús rompió incluye la maldición de la pobreza. ¿Por qué? Porque dijimos que bendición o abundancia de parte de Dios tiene que ver con ¿qué? Con tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Abundancia o bendición de Dios se traduce en tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente. 2 Corintios 9:8. Ahí está el sustento bíblico, el sustento escritural. Esa es la definición de abundancia. Ahora, ¿cuál es la de escasez o la de pobreza? Tener hambre, no los oigo. Tener sed, no los oigo. Tener desnudez, no los oigo. Tener necesidad de todas las cosas. Y dijimos que Jesús rompió con la maldición de la pobreza porque Él tuvo hambre. 24 horas duró antes sin comer. Tuvo sed, en la cruz pidió de beber. Le quitaron toda su vestimenta, estuvo desnudo. No tuvo ni una tumba donde ser sepultado. Tenía necesidad de todas las cosas, porque en la Biblia nos enseña que Él se hizo maldito, porque Él llevó nuestra maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. 2 Corintios 8:9 dice la Biblia que Él se hizo pobre para enriquecernos. Tú no tienes que estar viviendo esa maldición de la pobreza.
pero necesitas oír la voz de Dios. Ese es el primer paso. El segundo es hacer lo que Él te dice. Esa es obediencia. Oír no es obediencia, porque ya vimos que todos oyen. El que tiene afán oye. El que no tiene profundidad o raíz oye. Todos oyen. Ese es el primer paso, oír. Pero la obediencia se produce cuando pasamos del oír al hacer. Sí, el primero no entendió. El segundo no tenía raíz. El tercero, ¿qué? Tenía afán. Aunque quizá no van en ese orden. Entonces nota. Deuteronomio 28:1 dice: si oyes y haces. Deuteronomio 28:15 dice: si oyes y no haces. Entonces, si oyes y haces, te voy a bendecir. Si oyes y no haces, te voy a maldecir. Y Jesús dijo: el que oye mis palabras y las pone por obra, lo voy a considerar como un hombre sabio. El que oye mis palabras y no las hace, lo voy a considerar un hombre necio, insensato. Ahora escúchame. Si yo y tú oímos la palabra de Dios y no la hacemos, somos insensatos. Vamos dejando de ser insensatos, oyéndola y poniéndola por obra, para que seamos considerados por Jesús como sabios y para que ya no tengamos más pérdida, más ruina. Dice: mucha fue la pérdida, dice la versión de Lucas, pero Lucas 6, pero la versión de Mateo capítulo 7 dice: mucha fue la ruina. Si tú te encuentras en ruina, arruinado, tienes que saber que ese no es el plan de Dios para ti. Esa no es la voluntad de Dios para ti. El plan de Dios para ti es que no tengas falta de ningún bien. El plan de Dios para ti es de que no tengas necesidad de cosa alguna. Que no tengas necesidad de cosa alguna. Estaba recordando en Jeremías 18, cuando estuve dando hace meses una enseñanza acerca de la palabra de Dios, cuando el profeta le habla al pueblo y les hace ver sus verdades, y el pueblo le dice: alguien búsquemelo prontito. El pueblo dice en Jeremías 18:12, prontito, fíjese, no de embalde Jesús dijo: el que escucha, el que oye mis palabras y no las pone por obra, lo consideraré a un hombre ¿qué? Insensato. Note cómo la insensatez se manifiesta. Note cómo la insensatez combinada con el orgullo son una bomba esperando explotar. ¿Ya lo tienes? Jeremías 18:12, ¿qué dice? Prontito. Note, vino Dios por medio del profeta a hablar la palabra y el pueblo tiene que oír su voz por medio del profeta. Y entonces Dios comienza a usar al profeta Jeremías y comienza a decirles: oigan, ustedes están mal aquí, acá, miren, peor que sus padres por esto y lo otro, porque sus padres iban tras dioses, pero ustedes en su corazón es malvado. Y comenzó el profeta a hacerles ver todo su mal. Y esto era para que ellos oyeran la voz de Dios y se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero ¿qué hicieron? Miren la respuesta de ellos al profeta. El pueblo le dijo al profeta: haremos cada uno, o sea, no me importa lo que tú me digas, no me interesa. Yo voy a seguir viviendo mi vida como yo quiera. A mí nadie me va a mandar. Y yo voy a seguir haciendo las cosas de acuerdo a mi corazón, aunque es malvado. Mire, hermana, esto es pecado. No me importa. Ah, bueno, si no te importa, pues. La palabra de Dios pone un parámetro. Y Dios espera que todos los de la fe respetemos ese parámetro. Cuando alguien arrebasa ese parámetro, es acreedor a consecuencias. Pero note,
La misericordia de Dios llega y avisa primero. Primero llega y te avisa. Si tú persistes, entonces eres acreedor a juicio. Muchas de las veces hemos pasado ese parámetro y nos va mal y cosechamos maldición. Maldición para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestra casa, para nuestras finanzas, para nuestro negocio. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos estará yendo tan mal? Yo en esta noche vengo a decirte por qué es que le va mal a las personas y por qué es que le va bien a las personas. No tiene nada que ver con profesión, no tiene que ver nada con trabajo, no tiene nada que ver con intelecto, con nada de eso. Cuentan la historia de un hombre que no sabía ni escribir, ni números ni nada, y en cierta ocasión fue a pedir trabajo en una compañía para de los que limpian, ¿cómo les llaman? Mantenimiento. Entonces llegó y lo miraron y le hicieron preguntas. Le dijeron, usted es la persona que estamos buscando para este trabajo, usted es la persona ideal, firme aquí. Y el hombre dijo, no, es que yo no sé firmar. Dijo, lo siento, entonces no le podemos dar su trabajo. Entonces el hombre se fue y en la calle comenzó a vender artículos y cosas y se hizo millonario. No sabía escribir, no sabía nada, no tenía intelecto, nada. Y de repente lo entrevistaron y la persona que lo entrevistaba le decía, oiga, qué suave que usted se hizo millonario haciendo esto y lo otro, y esto sin saber escribir ni leer, es más, ni su firma, porque ya había contado la historia de que por no firmar no le dieron el trabajo de mantenimiento. Y entonces el reportero, el que lo estaba entrevistando, le dijo, ¿se imagina usted si usted sin saber leer, sin saber escribir, sin saber firmar, mire, se hizo millonario? ¿Qué sería de usted si usted supiera leer, escribir o hacer su firma? Dijo, trabajaría en mantenimiento. I would be a janitor. Ya vimos la fuente. Dios es la fuente. Ya vimos que es su voluntad, nuestra provisión, nuestra abundancia. Ya vimos que no es la voluntad de nuestro Padre que ninguno perezca ni perezca necesidad. A Dios le duele ver a sus hijos viviendo en escasez y en pobreza, en hambre, en sed, en desnudez, en necesidad, todas las cosas cuando Él ya las dio. Porque, escucha esto, porque cuando nosotros vivimos así manifestamos a un Dios malo. Ahora, déjame concluir con esto, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Déjame concluir, vete prontito ahí en Deuteronomio 28, versículo 47. Nota, quiero que lo veas. Cuando tú eres una persona que escuchas la voz de Dios, eres una persona que cumples con las tres condiciones. Escucha: temor de Dios, búsqueda de Dios y caminar en integridad. Tienes fe, accesas a las promesas de Dios porque es su voluntad. Y dice Salmo 84:11 que Dios no te va a quitar de ningún bien, de ninguna cosa que sea buena para ti. Ahora, nota lo que dice el 47. ¿Qué dice? Ahí está bien, nota. En ese momento recibimos la abundancia de ¿qué? Todas las cosas. Porque abundancia es tener siempre todo lo suficiente para todas las cosas. Ok. Pero nota, no servimos a Dios con alegría y con gozo de corazón. No le damos gracias a Dios. No vivimos una vida agradecida. No reconocemos la fuente. Se nos olvida. Nos entra el afán. Se nos quita la raíz. No entendemos lo que oímos. Y entonces se nos quita la abundancia.
Ahora, ahí te va el 48. Este es el que no te va a dejar dormir. Ahí te van los enemigos. Estos son tus enemigos. Ahí te va, son 4. ¿Cuáles son? A ver, hambre, sed, desnudez y necesidad de todas las cosas. Falta de todas las cosas. Esos son tus enemigos. A ver, ahí te va. Si has estado escuchando algo de lo que he hablado en estas últimas enseñanzas: hambre, sed, desnudez y necesidad de todas las cosas, tiene una sola palabra. ¿Cuál es? Maldición de pobreza. Maldición de pobreza. Estos son los enemigos. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús estuvo desnudo porque le quitaron toda su ropa, y Jesús tuvo necesidad de todas las cosas. Pero Él se hizo maldición. Él llevó en sí la maldición en la cruz para quitarnos la maldición. Él tuvo necesidad de todas las cosas para que yo no tuviera necesidad de nada. Porque ¿qué dice el Salmo 34, versículo 9? Los que temen a Dios no les hará falta ningún bien. Los que tienen temor de Dios no les hará falta ningún bien. El verso 10, ¿qué dice? Los que buscan a Dios, ¿qué? Ok, los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. El 9, ¿qué dice? Los que tienen temor a Dios, ¿qué? Nada falta. A los que tienen temor, a los que buscan a Dios, no tendrán necesidad de ningún bien. En el Salmo 84, 11, ¿qué dice? Rapidito, no lo veas, dímelo. Dios no le va a quitar ningún bien a los que andan en integridad. Mira, los enemigos, la maldición, hambre, desnudez, hambre, sed, desnudez y necesidad de todas las cosas. Esa es maldición. Tú no debes de vivir ahí. Esto no es para ti. Cristo ya pagó en la cruz para que tú pases de la maldición a la bendición y que no tengas necesidad de ninguna cosa. Ay, si no trabajo no como. Palabras de incredulidad y duda. Jesús dijo en Mateo 6: mira los pájaros que no siembran ni cosechan, no trabajan. El trabajo no es lo que enriquece, la profesión no es lo que enriquece, el diploma no es lo que enriquece. Lo que enriquece es la bendición de Jehová. Proverbios 10:22. Escucha la voz de Jehová. Señor, ¿qué me quieres decir? Mira, rápidamente, en Génesis 26, y esto te lo sigo repitiendo, no vayas ahí, nada más escúchame. Génesis 26, hay hambre en toda la tierra, y Isaac agarra a su esposa y se va, y va descendiendo hacia Egipto. Egipto quedaba en una parte hacia el norte, para la izquierda, y la tierra de Dios, Gerar, para Isaac en ese momento. Entonces Isaac va descendiendo hacia Egipto. Escucha por favor. Y viene la palabra de Dios, viene la voz de Dios a Isaac, y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto, sino vete a la tierra de Gerar. Y por ahí en el 26:12 me parece que dice: y sembró Isaac en aquella tierra todo un año y cosechó 100 por 1. Nota, había hambruna en la tierra, pero Isaac sembró en aquella tierra y cosechó 100 por 1. Hay necesidad, sí, pero si tú vas donde Dios te dice, vas a cosechar 100 por 1, porque el factor de obediencia es lo que te va a bendecir. No importa, digo, suena egoísta, pero no importa que otros no tengan, Dios te va a dar. Y cuando Dios te dé, pues les puedes dar algo a ellos, porque no son tus circunstancias lo que toca en el corazón de Dios. No es que estés ahí llorando y: Señor, mira mis lágrimas. Dios dice: yo no veo eso.
Lágrimas no mueven el corazón de Dios. Entonces escúchame. El profeta Elías se quería matar, tenía espíritu de suicidio en una cueva, ya estaba más para irse. Dice: Señor, déjame morir, ¿que acaso soy yo mejor que mis padres? Me quiero morir, me quiero suicidar. ¿Y qué fue lo que le trajo vida? Oyó la voz de Dios. Afuera Jonás no oyó la voz de Dios. Dios lo tuvo que meter a un gran pez para hablarle. Y entonces en el gran pez él escuchó la voz de Dios. Entiéndelo. Este es tiempo de que la iglesia oiga la voz de Dios y haga lo que Dios manda. Haga lo que Dios manda. Te voy a decir esto y no te ofendas, pero por venir al templo no eres bendecido. Este es un mero acto natural. Necesitas venir, oír, recibir y hacer. A Josué le dijo: guarda para poner por obra. ¿Sabes qué dijo el salmista David en el Salmo? ¿Qué te gusta? Salmo 119. Parece que es el 111 o el 11. Dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que hace que no pequemos contra Dios? Guardar su palabra en nuestro corazón. Guardar su palabra. Y yo me la podría pasar toda la noche aquí hablándote sobre esto, pero ¿sabes qué? Los que son de Dios van a oír su voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Y Juan dice que si alguno dice que le conoce, debe de andar como él. Entonces, perdóname, pero el tiempo de estar nomás sentado en una silla en un templo se acabó. Con esto que Dios está haciendo y va a hacer en el año entrante, las personas totalmente inactivas que no hacen nada, que no dan nada, que no producen nada, se van a mostrar así, como un dedo morado. Estos son tiempos para que los verdaderos hijos de Dios manifiesten su paternidad, así, oyendo a su padre y obedeciendo a su padre. ¿Por qué crees tú que de 10 mandamientos Dios dio uno solo con promesa? Y ese tenía que ver con honrar a tu padre y a tu madre. No tenía que ver ni con honrar a Dios. Tenía que ver con honrar a tu padre y a tu madre, porque Dios es sinónimo de padre. ¿Por qué? Porque si no honras a tu padre y a tu madre que los ves, ¿cómo vas a honrar a tu Padre Celestial que no ves? Ojalá y que verdaderamente tú... ¿Sabes cuál es mi deseo? Con esto voy a terminar para que termine ahí, Adel. Quiero que agarre esto. ¿Sabes cuál es mi deseo? Impartirte, no enseñarte. Mira, esto es tan simple y tan sencillo. Ahí te va. Fíjate bien, 2 más 2, 4. ¿Cómo sabes? Son sumas básicas. ¿Dónde las aprendiste? ¿Quién te las enseñó? ¿Le creíste? Le creíste tanto que en público te atreviste a decir lo que Él te enseñó. Ese maestro no te enseñó, ese maestro te impartió. Porque enseñar es darte a conocer una información. Impartir es darte esa información respaldada con ejemplo. Eso es impartir. La diferencia entre un padre o una madre que le digan a un hijo: hijo, no hagas aquello, y ellos lo hacen, es que están dando una información nada más. Pero cuando el padre o la madre no hacen algo malo
y le dicen a su hijo o hija que no hagan aquello malo, están impartiendo. Y el hijo puede que no obedezca por la información que recibe, sino ¿por qué? Porque ven que sus padres no hacen aquello. Pero cuando el padre, la madre son mentirosos, chismosos, peleoneros, y luego le dicen a los niños: no peleen, entonces los hijos dicen: mi jefe, mi jefa, se pasa. La información llega aquí, la impartición llega acá. Jesús enseñó, pero Jesús impartió. A los del mundo les enseñó parábolas, pero a sus discípulos Jesús les dice: es necesario que a ustedes se les dé a conocer los misterios del reino. Se les impartió. Muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso no se lo dijo a los de afuera, se los dijo a los de adentro. No se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos, hasta que hayan recibido la promesa del Padre. No se los dijo a los de afuera, se los dijo a los discípulos. Entonces tú tienes que saber esto. Si tú vienes a la iglesia a recibir información, qué bueno. Pero si tú vienes a la iglesia a recibir impartición, wow, esa es otra cosa. Cuando una persona de ejemplo te llama la atención, no tienes nada que refutar. Caes en convicción y dices: pues. Cuando una persona no es ejemplo, por eso para mí es importante que yo sea íntegro. No necesariamente digo que lo soy, estoy trabajando en ello, pero para mí es importante. Digo, no me pinto aquí bonito, ¿da? Pero para mí es importante que yo sea íntegro. ¿Por qué? Porque si yo le llamo la atención a alguien, yo no quiero que esa persona me refuta y diga: no, si usted también, o usted esto, o usted lo otro. ¿Cuántos hemos hecho eso? Levanten la mano. A nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro amigo, a nuestro hermano. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien: no seas hipócrita, porque el consejo que das no te quedas con él? ¿Cuánto lo hemos hecho? Claro, porque es más fácil acusar al otro que recibir el acuse. Pero cuando tú estás sin culpa. Por eso Jesús en la cruz, uno le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro le dijo: cállate. Dice: tú y yo la verdad la debemos y la estamos pagando, pero él no debe nada. Él es inocente. Jesús aún en la cruz impartió algo y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún Jesús ahí, con hambre, con sed, con desnudez, con necesidad de todas las cosas, impartió algo, se ganó un alma. Aún en la cruz Jesús se ganó un alma. Aún en la cruz Jesús se ganó un alma. Ponte de pie.